Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarles. Estamos en una nueva dinámica social, en un nuevo México, y quiero saludar a un personaje fundamental, un gran líder de la resistencia por muchos años, el señor Starry. ¿Cómo estás, querido Starry? Hola general, buenas noches. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches. Oye, ¿qué resaca, no? ¿Cómo podemos dar así como en un resumen breve lo que aconteció y en dónde queda parado México? ¿Cuál es tu criterio en breves palabras? Bueno, yo creo que en un 90% va a depender de lo que haga esta señora que supuestamente resultó electa en las pasadas elecciones y cuál va a ser su papel respecto de lo ocupa de Palacio Nacional. Si ella va a tener una opinión y un criterio propios o si va a ser una marioneta de ya saben quién. Es una situación que todo lo que le pueda pasar a México para bien o para mal va a depender de eso ahora y es terrible que nos hayamos puesto en esa situación, pero esa es la situación. Viéndolo en forma, digamos, honesta, esa es la situación en la que nos encontramos ahorita como país general. Yo pienso que realmente se ha cumplido aquella máxima platónica de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pienso que eso es lo que querían, la mayoría de la nación, tal vez por comodidad, tal vez por eh, que son adeptos a este sistema, o tal vez porque son comprados con migajas, pero esto es lo que la mayoría quería. Y si nos referimos, por ejemplo, al caso de Estados Unidos, ellos están a punto de tener elecciones y son dos candidatos prácticamente impresentables. El señor Biden, porque su edad ya le está pasando factura enorme, como demencia senil, se podría decir, donde para responder preguntas a veces tiene que pasar 2 minutos, se queda tildeado, y donde consideramos que es una buena persona, pero en un mundo que está al borde de la guerra mundial, no sabemos si es el tipo de líder que debería de enarbolar la bandera de la nación más importante del occidente. Pero por otro lado, el otro candidato, Trump, es una persona indiciado, culpable de muchísimos cargos. ¿Qué piensas tú cuando tenemos este panorama en el país más poderoso del mundo? Bueno, primero quisiera empezar hablando de Trump. 34 creo son 33 o 34 cargos, pero en realidad todos son el mismo cargo. El cargo es haberle dado dinero a una actriz pornográfica para que no le hiciera un juicio. Ese es el trasfondo del asunto. Haberle dado dinero a una actriz pornográfica que decía que él había hecho no sé qué cosas con ella para que ella no iniciara ningún juicio y esto no se hiciera de conocimiento público. Y pues finalmente se acabó haciendo de conocimiento público y todo el mundo sabe qué es lo que estaba supuestamente pasando allí. Ahora, dada la legislación gringa, Trump podría ser acusado, encontrado culpable y metido a la cárcel, y aún así podría seguir siendo candidato, aún así podría ganar la presidencia y aún así desde la cárcel podría ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces, mi opinión sobre ese asunto es que solamente le está juntando más votos el que hagan este juicio en contra de Trump. Solamente le va a dar más votos a él. O sea, lo están fortaleciendo. Esa es mi visión. Sobre Biden, sí, es inequívoco que es una persona con demencia senil. Estaba oyendo el otro día a un psiquiatra que estaba diciendo demencia senil nivel 4, donde las personas ven fantasmas y se detienen a hablar con personas que no están. Y eso lo hemos visto ya en numerosas ocasiones en los discursos de Biden, o cómo baja del podio donde estaba hablando y se detiene así en el aire a mover la mano como si estuviera saludando a alguien, o en una sesión donde está con muchas otras personas, jefes de Estado,
se inclina y se pone de cuclillas como si estuviera hablando con un niño. O sea, estamos viendo esa situación, lo cual a mí se me hace verdaderamente ridículo, porque imagínense que no fuera Biden, sino Trump el que estuviera en esa situación, pues ya los medios de comunicación lo hubieran linchado, lo hubieran quemado vivo, hubieran dicho que cómo era posible y probablemente se lo hubiera destituido. Entonces, pero como es Biden, se le permite, aunque esté en esa situación tan patética, se le permite pues hacer lo que sea, básicamente. Es muy lamentable porque en prácticamente todas las encuestas Trump está eh, tal vez de 10 o 12 puntos por encima de Biden, y en los lugares más peliagudos están a la par. Me dediqué a seguir el juicio desde el primer momento, y sí, como tú lo dices, pasó al estrado Stormy Daniels, explicó cuál había sido el detalle, el punto y duración de su relación íntima, cómo fue el que ella estuvo con él en la intimidad y como pago le hicieron guardar su silencio para que no dañara su campaña. Bueno, Isaac, si Estados Unidos tiene un resfriado, a México le da pulmonía. En esta situación de coyuntura mundial, le quedan pocos carriles a México para poder establecer un orden. No sabemos qué piensa la próxima presidenta, no sabemos si dará el efecto Cárdenas contra Elías Calles, si se deshará de quien lo llevó al triunfo, pero México puede ser líder mundial en distintos aspectos, no solo en corrupción y no solo en narcotráfico. México es el país hispano con mayor cantidad de habitantes. Es el país que tiene una extensión geográfica, tal vez de habla hispana, más grande del mundo, o sea, a lo mejor me equivoco. Pero también México tiene nacionales por todo el mundo, por España, por Estados Unidos, en Canadá, en muchos lugares. Los productos mexicanos recorren el mundo. En este día el imperialismo se trata de abarcar comercialmente otros países y México es poderoso. ¿Qué nos dice el retomar la hispanidad, Isaac? Por favor, quiero que te explayes al respecto. Bueno, dices al principio, ¿qué puede hacer México? Mucho se decía que el nearshoring iba a ser una gran ventaja económica para México. Ahora estamos viendo cómo eso se está probablemente cayendo, sobre todo si el gobierno morenista se atreve a cambiar la Constitución, que sería realmente una catástrofe económica para México. Pero sobre lo que tú preguntas, pues resulta que México está, como tú bien dices, muy bien posicionado dentro de un grupo de países que podría definirse como la hispanidad. ¿Qué sería la hispanidad? La hispanidad sería los países, los actuales países que en un momento dado de la historia conformaron el Imperio Español. Es decir, la hispanidad sería toda Iberoamérica, desde México hasta la Argentina. Sería España, por supuesto, serían las Filipinas, y serían 2 o 3 pequeños países africanos que fueron parte de España en algún momento. Entonces, ¿qué nos une o qué podría haber en común de todos estos países? Pues por supuesto, como tú dijiste muy bien, el idioma, la forma de pensar. El idioma genera una forma de pensar en las personas y esa forma de pensar de los que pensamos en español la comparten 500 millones de personas, que no es poca cosa. 500 millones de personas es la misma población que la Unión Europea. Y podrá haber quien me diga, sí, pero los que hablan hindi en la India, los que hablan hindi en la India son más, o los que hablan mandarín en China son más, pero no, no es cierto. No es cierto porque en esos dos países
la mayor parte de sus habitantes no hablan el idioma oficial, sino que hay muchísimos dialectos. Entonces, tanto los que hablan chino como los que hablan hindi andan más o menos por la misma cantidad de personas que los que hablamos español, alrededor de 500 millones de personas. Entonces, eso nos da una oportunidad de poder lograr una unidad como países con un estrato cultural semejante y poder hacer muchas cosas desde lo económico, muchas cosas desde lo geopolítico. Si nos uniéramos, no quiero decir unirnos como un solo país, quiero decir unirnos como se está unida, por ejemplo, la Unión Europea, con una serie de tratados que permiten intercambios económicos y que permiten beneficios políticos para los miembros de esa comunidad. Podríamos pensar en algo así, y en ese esquema México podría ser muchísimo más relevante de lo que es ahora. México ahora es la economía número 16 del mundo. Si pensáramos en hacer una unión hispana o una unión hispanista, podríamos fácilmente ponernos en una posición en la que pudiéramos no estar peleando por la hegemonía, que es la que actualmente tiene Estados Unidos y que quiere tomar China, pero sí en una posición en la que podríamos tener un papel sumamente relevante a nivel internacional, desde el punto de vista, como vuelvo a decir, político y económico general. ¿Quién podría estar interesado en que se unieran los países de Latinoamérica? Desde el inicio de las independencias, los reinos, el reino de Nueva Granada, el reino de Nueva España, establecían algunas fronteras que tenían como límites ríos o puntos muy específicos geográficos, pero no estaban establecidas por diferencias de razas. Por ejemplo, Uruguay, Paraguay y Argentina y Chile, pues son muy similares en su construcción biotípica como seres humanos. Sus fronteras pueden ser artificiales. Sin embargo, en cada uno de esos lugares había indígenas que establecieron una identidad. Entonces, esos, los guaraníes en Paraguay, por ejemplo, dijeron, pues no somos iguales a los argentinos. Y los argentinos tenían una cantidad de poblaciones indígenas que les hizo generar una identidad después de la conquista. Nosotros aquí en México, desde Yucatán hasta el norte, hay muchísimas, enorme cantidad de grupos etnográficos que fueron divididos por la frontera. Ellos estaban ahí antes de que hubiera una frontera en el norte y una frontera en el sur. Por eso en Yucatán, Honduras y Guatemala, los mayas y este tipo de subculturas tuvieron una permanencia histórica. Y en el norte, desde los pimes, los tarahumaras y todo este tipo de personas tienen un nexo con culturas en Estados Unidos muy presente. Es decir, las fronteras fueron artificiales y fueron diseñadas para minimizar el potencial económico de esta región. Posiblemente desde tiempo atrás a alguien le interesaba que fueran pueblos jodidos y subdesarrollados para seguirlos explotando. ¿Qué piensas de esto? Bueno, tú dices, ¿a quién le beneficiaría una unión hispanista? Nos beneficiaría sobre todo a Latinoamérica. A todos los países iberoamericanos nos beneficiaría muchísimo. ¿A quién le gustaría o quién le beneficia que no se dé? Pues en aquella época que tú comentas, cuando se dieron las independencias, a quien le beneficiaba era el Imperio Británico. Al Imperio Británico le convenía que desapareciera el Imperio Español. Y de hecho está documentado que espías y agentes del Imperio Británico, a través de ciertos canales de comunicación, digamos, poco convencionales, hicieron llegar recursos a los llamados libertadores. Por ejemplo, se sabe muy bien que Simón Bolívar era incluso
un agente del Imperio Británico. Así se le ha considerado en los últimos años, porque se ha dado a conocer cartas de él donde se dirige a ciertos ciudadanos ingleses para pedirles apoyo, y porque él estuvo muy relacionado con toda esa gente del Imperio Británico. Entonces, lo que nos venden como idea de nuestros héroes patrios y nuestras independencias y que ahora sí somos felices, le interesaba, por tanto, al Imperio Británico que los países de Latinoamérica, de Iberoamérica, fueran muchos en vez de ser uno solo desde la Nueva España hasta el sur de Argentina. Pues obviamente un país así hubiera sido un país sumamente rico, sumamente poderoso. En cambio, tenemos veintitantos paisecitos, en cierta medida chinchurrientos, que ninguno de ellos tiene la posibilidad de aspirar a ser una potencia mundial, como si lo hubiera sido una sola Iberoamérica, como digo, desde México hasta Argentina. Entonces, pues eso es lo que quisiera tomar, esa posibilidad es la que quisiera tomar este movimiento que en los últimos años se ha ido gestando, de lograr una hispanidad. No desde el punto de vista de ser un solo país con España, no, ni de ser un solo país nosotros con los demás países latinoamericanos, no, sino, repito nuevamente, de ser una especie de unión económica y de unión política, como es actualmente la Unión Europea, por ejemplo, o como se está conformando el bloque de los llamados BRICS, algo así general. No, suena muy interesante. Y me parece que todos los países que buscaran evolucionar deberían de apostar por algo así. Pero lamentablemente estamos en un mundo que está al borde de un conflicto nuclear mundial, en donde China ha colonizado muchísimos países a través de inversiones, donde Rusia actualmente tiene 4 o 5 fragatas y un submarino nuclear en La Habana, por ejemplo, y donde México ha decidido no alinearse con Estados Unidos, aún siendo nuestro principal socio comercial, donde el gobierno de México ha exigido al gobierno de España que se disculpe por la conquista, ¿no? Le ha pedido al Vaticano que se disculpe por la Inquisición. Es decir, ha polarizado en extremo México su participación, estableciendo prácticamente diferendos con Perú, con Ecuador, con Argentina, en donde este sueño de integración se ve extremadamente complicado, porque sí quieren unirnos los gobiernos socialistas, pero en base al Foro de Sao Paulo o Foro de Puebla. Entonces, con estos ideales tergiversados, una unión de tipo social se ve bastante cercana, pero no para que salgan adelante, sino para repartir la miseria entre todos. No sé cómo veas esto. Sí, por supuesto. El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla tienen como objetivo una colonización, podría yo decir, rusa y china del territorio latinoamericano. Eso es lo que significaría al final del día. Y aquí lo que estamos planteando nosotros, general, lo que estamos planteando en este momento es algo completamente distinto. Es que se unan los países que tienen una situación común única, pero además parecida, pero además culturalmente somos una unidad en cuanto a idioma y en cuanto a forma de pensar. Y esa situación cultural nos permitiría lograr un desarrollo económico muy importante, muy, muy importante. Entonces, el Foro de Sao Paulo es para fregar a Latinoamérica, y esto que estamos planteando de la hispanidad sería para levantar a Latinoamérica. Sería todo lo contrario. Las redes sociales nos han dado una posibilidad sin fronteras de establecer vínculos y conexiones múltiples. Yo te agradezco mucho, Isaac, que has traído este tema a la palestra, me parece muy interesante
Y quiero preguntar si quieres cerrar con algún comentario en particular. Sí, general, muchas gracias. Al contrario, a ti, muchas gracias por el espacio y por el tiempo para poder hacer este programa. Y solamente decir que esto que estamos aquí hablando no es algo teórico que esté, digamos, en el aire y que nadie más lo haya pensado. Esto que estamos comentando, mucha gente lo ha venido pensando desde hace varios años. Incluso hace varios días acaba de terminar un congreso de hispanidad que tuvo como sede Sudamérica, y en el que hubo representantes de México, de España, de países de Centro y Sudamérica, de Estados Unidos, es decir, hispanos de Estados Unidos, y gente de Filipinas. Entonces, no es algo abstracto, algo teórico, algo que se pudiera ver como muy lejano en el tiempo. Es algo que si queremos y si nosotros nos decidimos, pudiera empezar a caminar cuanto antes, general. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Amigos, ustedes tendrán la mejor palabra. Les pido que, siempre hemos dicho, ¿no? Googleen, infórmense, busquen revistas indexadas, es decir, revistas formales. No lo busquen en la TV Notas ni en el Capulinita, porque realmente ahí no van a encontrar un buen criterio. Pero hay muchas publicaciones formales donde podrán ustedes acercarse a través del conocimiento. La verdad nos hará libres. Quiero agradecer muchísimo a mi estimadísimo Iztarry, una persona fundamental de la resistencia. Hoy más que nunca la resistencia somos nosotros. Comenzamos a hacerlo hace más de 6 años y hoy nosotros somos la bandera que nos resistimos a las malas costumbres, a la mala música, a los malos modales, a los malos criterios y a las ondas que quieren hundirnos en la mediocridad. Tenemos que resistir hoy más que nunca, porque la resistencia está en sus manos. Muchas gracias, buenas noches, síganos en todas las redes sociales y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a todos.